Pasaron 6 meses y medio para que la Secretaría de la Función Pública pudiera concluir con la investigación acerca de la supuesta compra de residencias a menor precio de su valor real, que involucraba al secretario de Hacienda Luis Videgaray, a la primera dama Angélica Rivera y al presidente de la República Enrique Peña Nieto con la compañía inmobiliaria IGA. El resolutivo fue publicado en rueda de prensa por parte del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien hizo público que no hay conflicto de intereses en la compra de inmuebles, pues mencionó que las compras se realizaron antes de que Peña Nieto ocupara la presidencia y que Luis Videgaray no intervino en ningún proceso de contratación, así como que la Casa de las Lomas, comprada por Angélica Rivera, estaba siendo pagada con su patrimonio exclusivo, fruto de su trabajo como actriz en Televisa, por lo cual el presidente de la República hizo pública su postura frente a la investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública durante la pasada sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde aclaró que tanto él como su esposa Angélica Rivera actuaron de forma apegada a la ley y agradeció la entereza y solidaridad de ella frente al caso. Además, pidió una sincera disculpa a toda la ciudadanía por la indignación que causó la malinterpretación del caso. Señaló que la confianza en las autoridades se ha perdido y que la única forma de recuperarla será con acciones reales. ¿Usted entendió algo? A ver, sale el secretario de la Función Pública a decir, mi jefe y su esposa y mi otro jefe, que es el secretario de Hacienda, que es el que me firma los cheques, no son culpables. Y luego sale el presidente a pedir una disculpa por no ser culpable. ¿Entendió algo? Bueno, pues era previsible cuando se nombra a este hombre secretario de la Función Pública apenas un par de meses después de que estalla este escándalo, que según el presidente fue una mala interpretación de, vamos a decirlo con todas sus letras, Carmen Aristegui y su equipo de investigadores. O de la revista Hola, que fueron los primeros que dieron a conocer esta casa en la que presumían vivir, ojo con eso, la señora Angélica Rivera, la esposa del presidente, y sus hijos. Bueno, para platicar acerca de este asunto y para tratar de explicarnos por qué se tardó tanto tiempo, si eso lo pudo haber dicho el primer día que lo nombraron, Virgilio Andrade, está con nosotros Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y también Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, entonces, ¿sí hubo o no hubo conflicto de interés? No, evidentemente hay conflicto de interés. Digo, lo que pasa es que este gobierno ya pretende dar a la ciudadanía sus versiones particulares, obviamente versiones muy a conveniencia, sobre lo que va pasando en el país, ¿no? En Ayotzinapa pasa lo mismo, una versión que nadie cree, ¿no? Sobre lo que pasó con los 43 normalistas, y ahora otra vez con el caso Casablanca es lo mismo, ¿no? La versión gubernamental que nadie cree, por supuesto, y que tan nadie cree que el propio presidente tiene todavía que ir a ratificar, a decir, bueno, disculpen las molestias que el asunto haya generado, ¿no? en la ciudadanía, a pesar de que su amigo, el señor Virgilio, ya había dicho que no había ningún tipo de conflicto de interés. Aquí, para mí, digo, creo que no es para nadie extraño que iba a haber una resolución en este sentido. Creo que nadie esperaba algo distinto a lo que acaba de suceder. Pero aquí los mensajes, digamos, para mí más negativos son dos. En primer lugar es que este tipo de hechos lo único que hace es volver a reforzar la idea de que la impunidad y la corrupción en este país no se va a perseguir, ¿no? Para mí es uno de los grandes temas. Y que con este asunto, este gobierno, o otra vez un gobierno federal, vuelve a claudicar en el tema del combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso también había este conflicto de interés del presidente con estas empresas, pero es un tema que obviamente vuelve a quedar bajo las sombras, ¿no? Es algo que no se atacó con la alternancia en el 2000 y que después de prácticamente 15 años, o sea, 3 lustros, más de una década y media, sigue sin haber acciones contundentes al respecto para atacar este tipo de asuntos. Y el segundo asunto que a mí me queda también muy claro es que esta Secretaría de la Función Pública, que precisamente se inventó, se inauguró para combatir este tipo de cosas, pues vuelve a ratificar que no ha servido absolutamente para nada, ¿no? Y que la misma existencia de la Secretaría tendría que estar puesta en función. Yo creo que si hoy desaparece la Secretaría de la Función Pública, no pasaría absolutamente nada en este país, porque no ha servido para lo que se supone estaba creada.
y con lo cual tendríamos que volver a abrir el debate a cuáles son las formas en las que se tendría que atacar todo este tema de corrupción, de impunidad, de falta de transparencia, de tráfico de influencias, de falta de rendición de cuentas. O sea, vuelve a aparecer este tema que nos rebota a cada momento, ¿no? Y desafortunadamente, si esto pasa a mediados del sexenio del presidente, pues por lo menos vamos a tener 3 años más exactamente igual. Ahora, también parte de los argumentos que da Virgilio Andrade, que en eso tiene razón, es que la casa no se compró siendo funcionario público federal, ni Luis Videgaray, ni la señora esposa del presidente, ni el presidente. Solo que olvida un pequeño detallito, Rodrigo, y tú estarás de acuerdo seguramente, que entonces era gobernador del Estado de México y que ya le había dado contratos a Grupo IGA. Sí, pues una investigación selectiva nos demuestra que en México el hecho de que algo sea legal no solamente debe de decirnos que hay una gran pregunta, ¿legal para quién? Y según la interpretación de quién. La legalidad y los mecanismos de procuración de justicia en México están secuestrados por un grupo selecto de una burocracia dorada, partidista, que pueden, con una versión muy acotada de una interpretación de la ley, producir una investigación de más de 6,000 páginas, me parece, dice el señor Andrade, que les recomiendo encarecidamente que no la lean, no se metan a las páginas de la Secretaría de la Función Pública y no lean esa investigación que habrá que usar como papel reciclado, ¿no? Si alguien se atreve a imprimirla, exactamente. A mí me parece que este discurso habría que desmenuzarlo en lo que significa, no tanto lo que hemos escuchado una y otra vez. Hay un discurso legaloide, no legalista, de una interpretación sesgada de la ley que en primer lugar obvia todo lo que está alrededor de esta investigación. Es decir, un poder puede investigarse a sí mismo. ¿Cómo podemos fiscalizar efectivamente al Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo no debe de fiscalizarse con un subordinado. La Secretaría de la Función Pública era tan inoperante que en el sexenio pasado había sido desactivada. Ahorita ya vuelve a entrar en funciones, por así decirlo, pero no tiene, es un despropósito su mera existencia. En segundo lugar, los mecanismos de fiscalización de un conflicto de interés deben de ser comprendidos desde que tenemos que entender que la apariencia de un conflicto de interés mina la confianza. La sola apariencia de conflicto de interés en muchas otras partes del mundo lo que causa es la renuncia de los funcionarios precisamente para resarcir este daño de la apariencia de que no hay confianza en las instituciones. Es decir, la defensa que enarbola Virgilio Andrade de que todo fue legal, en otras partes del mundo no sirve para absolutamente nada más que para decir que un funcionario cuando se va de su secretaría o que un primer ministro cuando renuncia dice yo no hice absolutamente nada ilegal, pero renuncio porque se ha perdido la confianza en mi investidura. Eso es lo que hubiera pasado. O sea, un asunto ético. Exactamente. De ahí que vale la pena entender que los conflictos de interés, incluso aunque nos ciñéramos a la falsa interpretación de que todo fue legal, la mera apariencia de la existencia de un conflicto de interés es suficiente como para tener que rechazarlo y resolverlo de pleno. Y en segundo lugar, las instituciones que han producido investigaciones respecto a la ley siguen la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. El espíritu de la ley tiene que tener un principio de exhaustividad, de resolver el conflicto inherente, no solamente de decir nos hemos referido a la disposición A, Y, Z de la página 34 del párrafo 2 bis. Esa especie de explicaciones oscurantistas es lo que todos los funcionarios públicos mexicanos utilizan para justificar los actos más bárbaros que van desde el asesinato de normalistas y el decir que la verdad histórica está en un papel según las leyes, hasta un robo egregio. Es decir, yo y mis amigos hacemos negocios y nadie nos puede tocar porque yo tengo secuestradas las leyes y nada de lo que hago es ilegal. No, fíjate que hay un tema importante, es que además tendría que tratarse a los funcionarios de alto nivel digamos, con más detenimiento y detalle. O sea, efectivamente, Peña Nieto no era presidente cuando hubo este contrato, pero fue gobernador antes. En realidad, Peña Nieto lleva como funcionario de alto nivel ya en este momento 9 años. Estamos hablando de los 6 que tuvo de gobernador, más los 3 que lleva de presidente. Obviamente hay un periodo ahí de cuando es candidato a la presidencia, pero en este caso tendría, digamos, que ser visto de la misma manera, ¿no? Entonces también ese es otro de los grandes problemas. O sea, creo yo, tendría que haber, eso sí, leyes más sencillas para este tema. Es decir, simplemente, si hay cualquier tipo, bueno, definir bien lo que es el conflicto de interés, pero si hay conflicto de interés, eso tendría que ser sancionado
claramente sin entrar a todos estos recursos legaloides, como bien dice Rodrigo, para finalmente desechar algo que todo el mundo ve que es como muy claro, ¿no? Y la otra es que yo creo que sí tendría que haber una legislación particular para funcionarios de alto nivel. Estoy hablando de, obviamente, el presidente de la República, de secretarios de Estado y de gobernadores y secretarios en los estados, ¿no? Para esos de alto nivel, porque finalmente son los que terminan decidiendo esos grandes proyectos, esas grandes licitaciones. Y creo que ahí los mecanismos, además, para asignar licitaciones tendrían que ser muchísimo más transparentes e incluso sería muy deseable que estuvieran realmente ciudadanizados. Eso para mí sería, digamos, como el camino a seguir y no tener una secretaría que no funciona con unas leyes que tampoco te ayudan a resolver este tipo de asuntos. Ahora, seguramente en el imaginario de las personas, el tema de la Casa Blanca y blanqueada, para decir, ya no es solo la Casa Blanca, sino la Casa Blanqueada ahora, se va a quedar en la idea de la gente como un asunto de esos que el gobierno resuelve mal y donde la gente dice, no, ahí hay algo que no nos está gustando. Muy bien. Déjanos hacer una pausa en la conversación, Rodrigo. Después de la pausa platicamos un poco más acerca de este tema, porque también ha habido ejemplos a nivel internacional que sí se han dado de cómo se resuelve un conflicto de interés y qué es considerado un conflicto de interés, pero también vamos a platicar acerca de, pues, un poco lo que serían las repercusiones de este conflicto, que son los saldos negativos y el manejo político. Uno, se van a conocer estos resultados casualmente después de las elecciones, un poquito para que no afecte. Y dos, esto sienta un precedente porque, imagínense, si el de arriba puede hacerlo, los de abajo con más ganas. Ya regresamos, no se vayan. Esto es Ángulos. En Ángulos y estamos platicando acerca del conflicto de interés que no vio la Secretaría de la Función Pública, y parte de lo que dejamos pendiente es la operación política por la manera en que se dan esos resultados después de las elecciones, que permiten casualmente que el mismo fin de semana el INE declare que el PRI junto con el Verde sí tienen la mayoría en la Cámara de Diputados próxima, y por otra parte también pues deja un buen de damnificados que casualmente eran enemigos políticos del régimen actual. Carmen Aristegui, que sigue fuera del aire por difundir esta investigación junto con su equipo, y Marcelo Ebrard, que está siendo él sí investigado, ¿no?, por una cosa ahí que se presume que es corrupción en la línea 12 del tren ligero, pero que en realidad, no del metro en la Ciudad de México, pero que en realidad se toma como una venganza política porque se supone que él filtró los documentos de esa Casa Blanca a Carmen Aristegui. Así que en la parte política, ahí sí, casi operado de manera impecable para joderse a quien se tienen que joder, ¿no? Sí, exactamente. El problema es que aquí ni siquiera estamos hablando de intereses económicos, siendo muy cínicos de las tropelías y robos que hemos visto y las privatizaciones en donde alguien privatiza y después es dueño de la misma empresa que privatizó los trenes, por ejemplo, Ernesto Zedillo, que literalmente privatizó los trenes y se quedó con ellos. El conflicto de interés de la Casa Blanca es mínimo en términos económicos, es decir, son cientos de millones de pesos, no tiene, entre comillas, mayores repercusiones en un daño muy concreto. Sin embargo, lo que significó en términos de pérdida de credibilidad después de sucesivos momentos de crisis en el gobierno fue lo que ahí nos da a entender que a veces el conflicto político sí prima sobre los intereses económicos. E incluso habría que leer muy detenidamente las declaraciones de Virgilio Andrade, en donde dice que si bien los medios de comunicación juegan un papel importante en formar la opinión pública y regular estos conflictos de interés, detrás de los medios, sus palabras, pueden esconderse intereses doctrinarios, ideológicos y sectarios que no eximen de que los medios tengan intereses propios que estén defendiendo. Y palabras que además refuerza el presidente un poquito más tarde cuando dice que todo fue una confusión. Exactamente, una malinterpretación. No solamente el presidente perdón,
para disculparse porque nosotros estamos mal. Se disculpa de que nosotros seamos tontos. En su disculpa él dice que se disculpa por la confusión que fue causada por la malinterpretación de los hechos. Entonces, si uno lee, esto es lo que se llama non-apology apology, ¿no? Los políticos estadounidenses son excelsos en hacer esto también. Lamento mucho que te hayas ofendido, no aceptando ningún error. Y la confusión no es de interpretación, es decir, la interpretación legal de la Secretaría de la Función Pública carece de toda credibilidad, pero él mismo reconoce que es la indignación ante las condiciones de adquisición de la casa y lo opulenta que es esta mansión lo que causa la pérdida de confianza en la gente. Así que vale la pena preguntarnos si realmente se confía en la opinión pública como cualquier termómetro político. Los políticos suelen decir que parte de que vivamos en una democracia incipiente es que los medios de comunicación puedan discutir estas cosas abiertamente, pero implícitamente lo desacreditan. Y no solo eso, sino que desacreditan a esta parte de los medios de comunicación que lo revelaron. Y la aplicación selectiva de la justicia se ve perfectamente en lo de la línea 12. Ni para defender implícitamente a Marcelo Ebrard, la línea 12 fue un desastre en sus asignaciones, pero me hubiera gustado ver que nos explicaran, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o que le expliquen a los chinos por qué les cancelaron un tren cuando no hay conflicto de interés y no hubo nada ilegal, ¿no? Ahí sí les importaron las apariencias, ahí sí les importó tener que pagar una multa por la cancelación de una asignación, ¿no? Y que además pues, fue unos días después de la revelación de este escándalo de la Casa Blanca y que junto con los chinos iba Grupo IGA asociado en esta magna obra, ¿no? Exactamente, y me parece que más allá del legajo de 6,000 hojas de la nula investigación que hicieron, parte de la prepotencia en las declaraciones es que se le hace reiteradamente a Virgilio Andrade preguntas muy concretas de sí o no, al decir que si había entrevistado a alguien más que no fuera el apoderado legal de Grupo IGA o si había entrevistado directamente a Enrique Peña Nieto. Y el tamaño de esta simulación es enorme. En sucesivas preguntas él tuvo que aceptar que se les manda a los funcionarios un cuestionario por escrito, que ellos supuestamente llenan y que eso es una investigación. Y de buena fe. Lo llenan de buena fe y se compra de buena fe el 100% de lo que viene en este cuestionario. Y seguramente, ¿no? Con opción múltiple, ¿no? Exactamente, ¿no? Y se supone que pues el señor Peña no se enteró hasta el viernes de los resultados y la disculpa y la revelación de que no hay conflicto de interés tienen lugar el mismo día, ¿no? Lo que a mí me preocupa, y yo con eso cerraría esta participación, es lo costoso de estas simulaciones en términos de atención mediática, de desgaste, de una secretaría de miles de millones de pesos. Este teatro de cartón que el sistema partidista ha creado es tremendamente costoso y distrae nuestra atención de problemas muy, muy grandes. Tenemos que estar discutiendo licitaciones entre amigos cuando la desigualdad en este país es alarmante, ¿no? Cuando el crecimiento económico no es suficiente para crear los empleos que necesitamos. Y estamos jugando a ver si el señor Peña no se cansa de hacer negocios con sus amigos, pues a mí también me enoja bastante, ¿no? Claro. Fíjate que a mí una cosa, digo, lateralmente que me preocupa de este asunto es la sistemática forma de proceder del gobierno federal de negar cualquier error en cualquier circunstancia, ¿no? En Ayotzinapa no admiten error y dan su verdad histórica. En este caso es lo mismo. Por ejemplo, hay 2 millones de pobres más en el sexenio de Peña Nieto y también dicen, no, la política económica va bien. La ronda primera de la reforma energética es un fracaso y dicen, no, pero las reformas están bien hechas. Ahora mismo, bueno, todo el mundo señala a México como un país donde se viola derechos humanos y dicen, no pasa nada, aquí hay un estado de derecho, ¿no? Es decir, hay bueno, ahora mismo con lo del dólar, dólar que ya va a llegar a los 18, dicen, no, la política que estamos utilizando de vender, de meter 200 millones de dólares al mercado para bajarlo es la digamos, la estrategia adecuada, es más, hasta es una oportunidad de exportaciones. Entonces, es la misma manera de actuar. O sea, en cualquier rubro, este gobierno es incapaz de reconocer que sus estrategias están fallando. En términos de justicia, en términos de economía, en términos de combate a la corrupción y la impunidad, en términos de respeto a los derechos humanos. O sea, este gobierno es incapaz de aceptar errores. Y eso, por supuesto, que es muy preocupante porque entonces lo que vamos a ver es 3 años donde se va a seguir haciendo lo mismo. Y lo mismo, obviamente, va a traer los mismos resultados. ¿Qué quiere decir? Más pobreza, más crisis económica,
más violación de derechos humanos, más casos de conflicto de interés. Y más autoritarismo, ¿no? Porque hay que recordar, bueno, decíamos el caso de Carmen Aristegui, que no está al aire hoy. Así es. Pero también el de quien le decía con todas sus letras pendejo al presidente, Pedro Ferriz, que también casualmente salió de imagen después de que llegó él a la presidencia. O sea, hay también en materia de medios de comunicación una especie de persecución de quien le resulta crítico. Así es. Y eso es muy, muy preocupante porque además les quedan 3 años. Porque Todavía. Como bien Jorge dice, no es posible que no acepten ningún error, pero es que ¿quién los regula? Ellos mismos no se regulan porque en sus propios discursos no aceptan ninguna clase de inconsistencia. Nosotros, la opinión pública o la sociedad civil organizada, también estamos mal porque malinterpretamos sistemáticamente todas sus decisiones. Los periodistas tienen intereses sesgados ideológicos detrás de ellos y los gobiernos internacionales y los medios internacionales que los critican también pues no hablan bien de México pues porque tienen una visión reduccionista, ¿no? Entonces, a mí me parece que más que preocuparnos por el famoso no entienden que no entienden, empezaremos a darnos cuenta de que es que sí entienden. Esta manera sistemática de proceder de un patriarca macho, hiperpoderoso, omnipotente que es el presidente, es parte del restauracionismo priista que se inauguró cuando Enrique Peña Nieto, con el nuevo PRI, tomó el poder. Es decir, la imagen de infalibilidad del presidente trató de ser restaurada porque la camarilla que viene impulsándolo atrás y alrededor de él no sabe gobernar de otra forma. Es decir, no es casualidad que no se admita error alguno, no es ingenuidad, no es incompetencia, es un plan concertado de tratar de recuperar este hálito de invulnerabilidad de la presidencia. El problema es que sí hay factores sociales, como los nuevos movimientos sociales, los medios de comunicación, la sociedad civil, que han modificado el entorno social en México y ya no es tan sencillo simular por la pluralidad de medios, pero sí es un hecho que ha habido un deterioro en la libertad de expresión y pues eso es bastante lamentable. Oigan, pero tenemos algo que aplaudir. Afortunadamente este gobierno aprende sus errores y se le fue el Chapo por un túnel, pero no se le fue el Bester. Ya este fin de semana se declaró oficialmente que no se le da la libertad a Bester Gordillo de seguir purgando su condena encerradita en su casa, y ya dijo la maestra que va a impugnar y que se siente una presa política. Así que se le fue uno, pero 2 no se le van. Ya regresamos, por supuesto, digo, por si acaso hubiera duda, sarcasmo. Ya regresamos. Que queremos abordar el día de hoy es pues casi el desastre con el que está terminando la legislatura actual, porque están frenando una serie de legislaciones que a su vez está prestando para que negocien entre los partidos políticos y que haya pues mejores condiciones para los que van a llegar y que no haya un autoritarismo o una mayoría clara para el que va a llegar. Dicen que ese es el trasfondo del veto o de que se retirara la ley Kumamoto del Pleno del Congreso, que lo que buscaba era crearle espacios al candidato independiente, ahora diputado electo independiente y que será diputado independiente dentro de unas semanas, para que pueda participar, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política y de comisiones tan importantes como la de Administración. Sin embargo, a la hora retiran este dictamen y el argumento que les dan a ustedes en Wikipolítica, Rodrigo, es que hay una reforma integral y conforme van saliendo los detallitos de esa reforma integral nos damos cuenta de que en realidad es para favorecerse ellos, los partidos políticos. Exactamente. Esta creación de una infraestructura legal mediante la modificación a la ley orgánica del Congreso de Jalisco obedece a varias cosas que son mucho, por desgracia y por fortuna tal vez, mucho más grandes que la Diputación Independiente de Pedro Kumamoto. Es decir, los actores políticos no querían hacer una modificación muy acotada de 4 párrafos y eso hace a uno preguntarse por qué no habrían de pasar una reforma de ley que en apariencia podría ser benévola, beneficiar a la imagen pública de una legislatura que no ha logrado hacer mucho que digamos en términos de sanear finanzas del Congreso, de ejecutar la ley de austeridad, muchas otras cosas, ¿no? Pero al parecer se trata de modificar el entorno de cómo funciona el Congreso por rencillas políticas que existen. Se quiere modificar el funcionamiento del Congreso para no hacer tan sencillo que la oposición, que ya no va a ser oposición en el Congreso, pueda pasar sus iniciativas. Es decir, hay una lucha de intereses partidistas muy concretos en las que esta Diputación Independiente se encuentra. Sin embargo,
parece ser que no midieron muy bien los alcances de las declaraciones públicas. El PAN públicamente se compromete en una conferencia de prensa a lanzar un dictamen en primera lectura, el dictamen llega y de repente parece que ni ellos mismos lo leen porque dicen que de repente desconocían que iban a tener que modificar la ley, son 4 párrafos para modificar. Y pues resumiéndolo a la gente un poquito este asunto que es mucho de técnica legal es, se pide la modificación de una ley para que esta diputación entre con condiciones de igualdad. Sin embargo, en teoría no habría mucho de qué preocuparse porque incluso de vedársele la participación a la diputación independiente, le estarían causando un daño directo a esta diputación y podría, por la vía legal, defenderse si le negaran sistemáticamente participar en comisiones. E incluso llegar hasta la Suprema Corte, ¿no? Exactamente. Eventualmente tendrá que haber un desenlace porque ni siquiera los diputados más desahuciados o los que corrieron de sus partidos y se hicieron independientes para después encontrar cobijo en sus partidos de nuevo, se les negó la participación sistemáticamente. Es decir, de alguna manera se va a resolver esto, no se ve de qué manera vaya a ser, pero de lo que habla un poco es del carácter de esta legislatura y de la siguiente. Es decir, ni siquiera se trata de dar un gesto de buena voluntad, se trata de subsanar una falla, que es la falta de homologación de la ley ante las candidaturas independientes, e inmediatamente se centran en que no están legislando para una persona. Por ejemplo, González Pimienta, el periodista, dice esto, que son intereses personales, que no van a hacer una ley que sea un traje a la medida. Y yo más bien me gustaría que esas alocuciones no se las hicieran a la persona, porque esta diputación, al menos desde Wikipolítica, la entendemos como no de una persona. Que le digan a 57,000 electores, porque es su voluntad expresada mediante el voto, que es el sistema que ellos mismos nos venden, va a ser coartada, ¿no? Explíquenle a los votantes, ¿a nosotros qué? Y aparte no hacen trajes a la medida cuando no conviene, ¿verdad? Cuando es un traje a la medida de los partidos políticos, mira, así, pero como con sastre. cortecito desastre, exactamente, ¿no? Porque también esto hay que decirlo claramente, Jorge, es un pleito entre MC, Movimiento Ciudadano, que va a ser mayoría en la próxima legislatura, y el PRI, que no quiere dejarle esa mayoría. Sí, así es. Fíjate que uno de los problemas o de las promesas que hizo esta legislatura es que iba a ser una reingeniería total del Congreso. ¿Eso qué significa? Iban a poner, según yo, en cuestión todo. Presupuestos, nómina, plazas, comisiones, número de comisiones, bueno, incluyendo el tema de casas de enlace, que al final sí lo quitaron. Es decir, iba a ser toda una reestructura del legislativo, ¿no? Al principio era una cuestión declarativa que todo el mundo decíamos, sí, se necesita hacer eso, lo tienen que hacer. Lo fueron dejando de lado. Incluso hubo foros de reingeniería sobre el Congreso en esta legislatura. Varios diputados de varios partidos lo hicieron. Por lo menos recuerdo algunos que hizo la diputada Yolanda Rodríguez del PRI. Pero luego eso se olvidó. Como casi 30 de 39 se fueron de candidatos, por supuesto que pues, atendieron más bien sus prioridades, que era ver el puesto que seguía. Pero un tema que nunca pensaron en esta necesidad de reingeniería es que con la reforma a la ley electoral sí implicaba cambios o implica cambios a la ley orgánica. No solamente por el tema de los candidatos independientes o de los diputados independientes, que ahorita es uno, a lo mejor en 3 años pueden ser más, ¿sí? Porque eso no lo sabemos. Ahora ganó uno, pues probablemente pueda haber más. El otro tema es qué pasa con por ejemplo, el tema de comisiones y diputados reelectos. Acuérdense que ya para esta los que van a entrar ya tienen posibilidad de reelección. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esos en comisiones llevarán mano, sí o no? Se supone que, para integrar las comisiones, se supone que cuando hay reelecciones porque se busca la profesionalización de los legisladores en ciertos asuntos y temáticas. Eso tiene que estar planteado en una ley orgánica, necesariamente, por ejemplo. Porque además, según la nueva ley electoral, algunos de los que van a entrar se pueden quedar ahí hasta por 12 años, hasta por 12 años. Eso implica necesariamente reformas a la ley orgánica y una verdadera reingeniería del legislativo, incluyendo el tema de que ahora la tendencia es que cada diputado presida una comisión, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa recursos, significa asesores. Eso tendría que haber borrón y cuenta nueva, Es decir, a ver qué nuevas comisiones se necesitan. Es más, ¿se necesitan las comisiones? ¿Qué pasa si una comisión nunca sesiona, como es el caso de varias de ellas? ¿La quitamos o no? Si el tema es muchísimo más profundo, y yo creo que el caso de estas
peticiones de la exigencia de Pedro Kumamoto es la puerta que abre todas estas necesidades de cambio que tiene que haber en el Congreso. Y a las que se están resistiendo, ¿no? Exactamente, Ahora, que por va otra más parte, allá, ¿eh? Sí, por supuesto. Ahora, por otra parte, no les corre el tiempo. Parece que su reloj es de atolito, ¿verdad? Porque se fueron todo el mes, todo agosto de vacaciones, sesionaron antes de empezar el mes y ahí estamos esperando a que siquiera tomen postura. Y los que van a sesionar, muchos de ellos, pues van a ser diputados suplentes, porque algunos ya se van a San Lázaro y entonces pues tampoco es que tengan idea de qué hacer siendo diputados 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. O están en los procesos de entrega-recepción en los Y municipios, están como, ¿no? O sea, Sí, exacto. Y están como estudiantes en finales, se les acumula la tarea. Hoy el CESJAL llama e invita a los coordinadores de fracción de PRI, PAN y PRD a un foro en donde se hace evidente la necesidad de derogar la ley de austeridad porque es inoperante, eso es algo que infiere mucha técnica legal, hay que inscribir la austeridad, que esta ley de austeridad que tiene que ser derogada. O sea, se tienen que hacer muchos cambios. No voy a desvivirme en explicar qué significa, pero tienen que derogar una ley entera, que es bastante exhaustiva, e inscribir la austeridad de otra forma. Y no lo han hecho. Y ese es un pendiente que se les acumuló el día de hoy. Si no empiezan a sesionar en serio, pues no solamente van a pasar a la ignominia como inoperantes, sino aparte, pues con un Congreso que está súper endeudado, donde está la desbasificación de todas las personas y los aviadores. Están sentados en una bomba de tiempo y les puede explotar por inoperantes a sus propios compañeros de partido en la siguiente legislatura. De ese tamaño es la irresponsabilidad. Ahora, una cosa maravillosa es que van a regresar al Congreso parte de los que estos prometieron investigar y castigar por fraudes como López Castro, y va a caer en sus manos. Imagínense que otra vez quede la Comisión de Administración en manos de Jorge Arana. Sí, claro, yo me investigo. Pongo a Virgilio y declara que no hay conflicto Virgilio de interés, local, ¿no? Pues, digo, es de risa loca, pero es tristísimo porque nos ven la cara. No, sin duda alguna, ¿eh? Yo creo que, te digo, el tema, o sea, esta legislatura que yo creo que al principio sí había terminado de contener o frenar esta lógica de degradación terrible que había tenido el Congreso, al final ya digamos que estos esfuerzos, algunos de ellos que podríamos decir que fueron positivos, ya se están empezando a ir al caño en esta última parte de la elección, simplemente por no atender este tipo de asuntos, ¿no? Yo creo que estos diputados tendrían que entender todos que deberían de irse con la mayor dignidad posible. ¿Y eso qué significa? Dejar las cosas bien, en paz, decir, bueno, no fuimos la legislatura maravillosa que habíamos prometido ser, no lo fuimos, pero no vamos a dejar otra vez el mugrero a los que siguen, ¿no? Que es la historia, digamos, casi mito de Sísifo que tenemos ahí en el Congreso, ¿no? Pero desafortunadamente eso no se ve claro. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que ya están con la cabeza puesta en otras cosas. Y ese fue el hilo del programa, como ustedes pudieron notar, dignidad y ética. Tener un poco de vergüenza. Vergüencita. Gracias, hasta la próxima, pásenla muy bien. Gracias, Rodrigo, gracias Jorge, gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Pásenla bien.